Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Al margen de las informaciones de carácter político, la información de carácter sanitario y lo anunciado en la mañana de hoy por el gobierno con el presidente y la vicepresidenta en un acto sobre el tema del combate al coronavirus, hay una noticia de altísimo interés humano que ha copado la atención, sobre todo en las redes sociales. Es el tema de la primero desaparición y posteriormente confirmación de que una niñita de 9 años fue violada sexualmente, estrangulada y su cadáver lanzado al mar en una caja con piedras por el confeso autor de los hechos, un panadero de 40 años, en un suceso ocurrido en el sector Isabelita de Santo Domingo Este el pasado domingo 16 de agosto, y que hay unas imágenes que mostraban a la niña penetrar por un callejón donde reside el imputado, que según las declaraciones oficiales, él habría confesado el hecho y está indicando a las autoridades dónde lanzó el cadáver al mar, pero no ha podido ser rescatado el cuerpo de la mujer. Es un hecho terrible, grave, que nos revela cómo andamos y que deja muchos cuestionamientos, porque lo primero es pensar por qué no se evitó. La patria potestad, la autoridad de la madre, del padre, que no se menciona, como siempre en estos casos se le quiere cargar el dado a la madre. Y aquí tenemos la imagen que fue de un negocio cercano y el supuesto autor en una motocicleta con un canasto detrás y llevando ahí en un bulto en una caja el cadáver. Y esta imagen, se ha divulgado una imagen de la malograda jovencita, un hecho extremadamente grave que ha provocado la repulsa. Ahí está la imagen cuando la niña penetraba por el callejoncito y luego la imagen de salida de Sterling Francisco Santos, apodado el panadero, un hombre de 40 años, abusando de una niña de 9, a la que le habría prometido un celular y que ella iría a buscar el celular, que su abuela tenía conocimiento del caso, pero que preferían tenerlo callado, que le iban a regalar ese celular, a cambio de lo cual el hombre abusaba sexualmente de la niña. Estos son los hechos y aún no encuentran el cuerpo de la menor, mientras el Ministerio Público, alegre, sin ir al fondo de la cuestión, ya anuncia que pedirá prisión preventiva como medida de coerción. ¿Y qué importa eso ahora? ¿Y qué trascendencia tiene eso? No. Recabe prueba para que haya una condena digna al culpable de esta atrocidad. ¿Qué me dicen ustedes? Adelante, joven. Bueno, se trata de un hecho horripilante, que más que nada hay que saber que este tipo de hechos se viene sucediendo frecuentemente en una secuencia progresiva y dramática para el país, para esta sociedad. Y que eso, por más pena que le pongan a ese caballero, la situación se va a seguir repitiendo en el país, porque hay que tener en cuenta que esos fenómenos se originan en todo un proceso de transformación social al cual se le asocia una fuerte migración del campo a la ciudad, una descomposición de la estructura familiar y vecinal, y también todo un proceso de deterioro institucional para el efectivo control social del comportamiento de los individuos. Sociópatas y psicópatas se germinan, emergen o se forman en esa sociedad descompuesta que se ha creado en el país como consecuencia de esa transformación. Y eso que se está mirando no amerita un enfoque puntual,
Eso es toda una teoría estructural del desarrollo para tratar de restablecer la capacidad institucional de las diferentes instituciones y autoridades que deben fortalecer el control social interno de los individuos en su comportamiento y también externo en la capacidad de sancionar esos hechos por parte de la sociedad. O sea que el asunto es mucho más complicado y lo más que podemos nosotros es lamentar el hecho, solidarizarnos con el dolor de la comunidad nacional frente a este tipo de hechos, pero el enfoque del problema y el intento de solucionarlo amerita de un enfoque estructural y de una teoría del desarrollo nacional. Radamés. Me solidarizo con el comentario de Emmanuel. Me parece que ha hecho un esfuerzo por contextualizar, es decir, no quedarse en el hecho en sí, sino en qué sociedad se están desarrollando los hechos. Hechos aborrecibles como este están ocurriendo desde hace varios años, terribles, ¿no? Entonces indica que hay problemas en la sociedad dominicana, ¿no? Que tenemos que analizar y profundizar en ese análisis. ¿Qué está pasando en este país? ¿O qué ha pasado en los últimos años que ocurren hechos tan lamentables, tan horribles, ¿no? De manera que ese análisis de Manuel me parece muy interesante y creo que debemos meternos por ahí, además de lamentar ese hecho, preguntarnos por qué están ocurriendo ese tipo de hechos en la República Dominicana. ¿Qué está pasando? Hay problemas con la educación, problemas con la familia, el consumo de droga. Es decir, ¿cuáles factores están llevando a esos homicidios, a esos crímenes tan horribles en este país? ¿Qué factores lo están estimulando y están generando, contribuyendo a eso? Sí, eso es un factor importantísimo, porque recuerdo el caso del denominado chamán Chacra, un sociópata que mató a sus hijastras y a la esposa y dejó los cuerpos dentro de la casa 2 días. Y entonces no hay un diagnóstico de estos perfiles. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana que está generando ciudadanos en capacidad de cometer crímenes de esa naturaleza? Y un aspecto que Carlos señaló y que hay que rescatar, y es el tema de la composición familiar, composición social. ¿Qué ocurre en nuestros barrios? Nuestra niñez desprotegida, esa niña, ¿dónde estaba su papá, su madre? ¿Cuál era la realidad en la cual ella se movía? Que la puso en una condición tan vulnerable frente a un depredador sexual. Es decir, ¿dónde está esa estructura familiar que servía de cobijo, de vigilancia ante este tipo de peligro que corre un niño en la sociedad dominicana? Y uno ve esos niños en muchos lugares, en las calles, por ejemplo, cuando uno lo ve y dice, caramba, son unas víctimas fáciles para estos monstruos, estos sociópatas, estos depredadores que tenemos. Es un tema bastante complejo y que debe ser abordado de manera estructural. Hay que resaltar el hecho del desorden en el comportamiento sexual de la sexualidad en la República Dominicana, hombres y mujeres. Eso es uno de los aspectos que se está observando en este tipo de hechos y en otros muy relacionados con este tipo de hechos. El comportamiento sexual de hombres y mujeres en el país. Hay una especie de proceso de liberación, pero no hay un proceso de educación sexual que permita que la gente asuma comportamientos normales y de sana convivencia con el prójimo. El desorden sexual que se ha dado en el país con este proceso de liberalización, eso también es un problema que forma parte de toda esa descomposición que está provocando este tipo de personalidad
digamos, trastornada socialmente. Eso hay que analizarlo. Bien. Para entender este Al final, un balance del COVID-19 que no dijimos al principio, que ya superamos las 1.500 muertes. En el informe de hoy ya, con los que se agregan, hay 1.501 fallecidos por el coronavirus en República Dominicana. Terminamos, jóvenes, en la despedida y la gratitud al teleauditorio en nombre de Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella. Hasta mañana, cuando volveremos con más periodismo con responsabilidad. Buenas noches.